Es común escuchar a algunas personas decir que se maluquean cuando ven sangre, o que la sangre es escandalosa, siempre con un aire de temor. Cosa distinta es cuando especificamos en el tipo de sangre. Cronifonías, historias bien contadas. Hablar de la menstruación produce reacciones más parecidas al asco o a la incomodidad, como si en pleno siglo XXI fuera un tema prohibido, místico o relegado. Soy Claudia Brito, la podcaster del diario La Crónica del Quindío, y te doy la bienvenida a este episodio llamado Mi sangre, la misma que corre por tus venas. Cronifonías, el podcast. Te confieso, y que no salga de nosotros dos, que mientras hacía las entrevistas con dos mujeres expertas y muy empáticas, tuve que disimular el asombro frente a temas que a estas alturas de mi vida no conocía de mi naturaleza femenina. Nunca nos hablaron de educación menstrual. Con esta afirmación empezó la charla con Oriana del Mar Rivera, una mujer que cree y practica la sabiduría ancestral, creadora de la marca Lunitas y toda una experta en gestión menstrual. Cronifonías. Todas las mujeres deberíamos tener una clase de educación menstrual, porque no se da en los colegios meten todo en el mismo costal, como educación sexual, menstruación, y sigue siendo un tema muy tabú. Es un tema que es bastante cerrado y que casi que todavía en muchos colegios, cuando van a hablar de educación menstrual, separan a los niños de las niñas. Entonces ahí empezamos ya metiéndole como una tara al tema, y muchas mujeres llegan a edad muy adulta con un total desconocimiento de su órgano sexual femenino, porque nunca hubo un proceso de educación. Entonces lo que buscamos con Lunitas es crear espacios seguros, que las niñas se sientan seguras, las mujeres se sientan seguras, para poder preguntar y explicar todos los temas relacionados con la menstruación, porque no es solo hablar de un proceso fisiológico, sino que es hablar de un proceso que es también hormonal, de un proceso que es emocional, mental, que también está cargado de sesgamientos sociales. En la sociedad se han normalizado muchas cosas y nosotras hasta el día de hoy creemos que es normal. Se ha normalizado el dolor, se ha normalizado la mancha, se ha normalizado el sangrado excesivo, y es lo que le hemos entregado a las hijas y lo que en últimas nos llegó a nosotras, ¿no? Para mí es súper vital que las mujeres todas reconozcamos nuestro órgano sexual femenino, sino solo reconocerlo como un órgano reproductivo, que todavía en muchas clases de biología se muestra solo como un órgano reproductivo, sino verlo como el órgano sexual, porque no solo está para la reproducción, sino que también está para el placer. A mí este tema me parece muy interesante, pero hay muchas cosas que a uno le parecen increíbles cuando empieza a estudiarlas. Por ejemplo, ¿cómo le dicen las niñas a su zona íntima, o cómo la llama usted a su zona íntima? ¿La vagina? Sí, la vulva. Exacto. Entonces, desde el mismo proceso de empezar a nombrar las cosas, empieza a haber ya un proceso de emanciparnos, de reconocer nuestro cuerpo y de empoderarnos desde nuestra corporalidad. El sangrado menstrual hace parte de todo un ciclo lleno de cambios en el cuerpo de las mujeres provocado por las hormonas. A propósito de las hormonas, aquí hago un paréntesis para invitarte a que nunca nos preguntes si estamos hormonales o en nuestros días. Es feo, ofensivo, discriminatorio y además te hace ver ignorante, porque a la larga todos somos hormonales. Cierro el paréntesis y retomo. Con ganas de conocer más sobre el tema, me tomé un café con la ginecóloga Lina Cardona. Esto me contó sobre el ciclo. Cronifonías, el podcast. Es muy importante porque es que el ciclo menstrual es maravilloso. O sea, nosotros somos hormonas de todo tipo, no solamente hormonas sexuales, la insulina, la hormona tiroidea, ¿cierto? Y digamos que nuestro comportamiento está pues como limitado a todo lo que pasa en esa lluvia hormonal. Entonces poder entender el ciclo menstrual debería ser algo muy bonito. Le enseñan a uno un poquito de eso, y más como mujer, para saber cómo actuar, porque el ciclo menstrual se divide pues como en 3 fases, y entender que nosotras somos mamíferos, ¿cierto? Que estamos en contacto pues con el vínculo, que los estrógenos tienen más afinidad con la testosterona. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, que es la fase folicular, que nos preparamos para ovular, que es el momento más importante dentro del ciclo, digamos que uno entiende que hay el pico de estrógenos
es muy alto y que tiene gran afinidad con la testosterona. Entonces, por ejemplo, entender que ahí atraen más, por ejemplo, hombres, ¿cierto? Con más como rasgos de tener predominio de testosterona, entonces la quijada grande, los calvos, los musculosos, ¿cierto? Entonces entender toda esa parte de la biología es muy bonito, y a nosotros sí nos deberían como enseñar y educar, por ejemplo, anotar, tener la conciencia de anotar cuándo es el primer día del ciclo, ¿cierto? Como para entender ciertas cosas que cambian, y sobre todo a nivel del comportamiento, a nivel del ejercicio, cuando digamos desarrollamos más músculo, ¿cierto? Dependiendo de las etapas del ciclo. Entonces sí, yo sí estoy de acuerdo en que nos deberían enseñar un poquito más acerca del ciclo menstrual a nivel general, para que nosotras tengamos dentro del conocimiento de la sexualidad, conocer eso es muy importante. No es un secreto que para muchas personas la menstruación es un alivio, el indicador primario que no hay un embarazo. Sin embargo, la poca conciencia del ciclo menstrual hace que ignoremos los demás fluidos que también son indicadores importantes. De hecho, aún no es popular que nuestra zona íntima la llamemos por su verdadero nombre, la vulva. Cronifonías. Y la mayoría de mujeres y de niñas hoy en día siguen teniendo un desconocimiento. Entonces está la cosita, la panochita, el pan de bonito, la arepita, la zona B, y no le llamamos por el nombre. Entonces crecemos y no sabemos que existe la vulva, y que la vulva es aparte de la vagina, que la vagina es otra parte de nuestro órgano reproductor y sexual. Entonces ese desconocimiento crea unos vacíos de reconocer nuestro cuerpo y saber qué es normal y qué no es normal. Digamos que el proceso menstrual no es solo un indicativo de no estoy embarazada, que es lo que a veces las mujeres creen. El ciclo menstrual es una sintomatología de salud, y el ciclo menstrual es todo, es el proceso de preovulación, ovulación, premenstruación, menstruación. Y todos esos procesos van mostrando síntomas de salud. Si tú estás ovulando bien, entonces al día más o menos 15, 16, tu flujo menstrual va a estar como una clarita de huevo, es como una babita, y ese es un síntoma de salud. Pero digamos que mucho de lo que nos ha vendido el comercio y la industria es de que no debe existir ningún fluido vaginal. Obvio que no hay flujo, y exacto, hay flujos que son indicativos de que algo no está sano. Un flujo amarillento, un flujo con un olor fuerte, con un olor y que hay picazón, es un síntoma o grumoso, es un síntoma de que algo no está bien. Entonces el punto es que esta industria nos ha vendido que todos los flujos y todas las secreciones vaginales están mal, ¿sí? Mismo la sangre está mal, ¿sí? Entonces las mujeres hemos cortado ese vínculo de observación, de reconocer si estamos en un entorno saludable o no. Sucede mucho que ahorita las niñas y las mujeres tienen sangrados muy abundantes, van al médico y lo que les recetan son pastas para planificar, y le están dando pastas para planificar a niñas de 13 años, de 11 años que están apenas en un proceso de regulación hormonal. Entonces es un sistema de salud también que no solo está pensado para la salud integral de la mujer, sino que está pensado en que la menstruación no vaya a incomodar. ¿Sí? Es increíble, verdaderamente increíble que aún sea un tema prohibido, lleno de fastidio, y que no se sabe abordar el sangrado menstrual, cuando más de la mitad de la población del planeta Tierra, es decir, las mujeres, por lo menos durante 35 años de la vida, cada mes nos llega el periodo, la menstruación, pacho, la regla o como quieran llamarlo. Recuerdo a mi abuela cuando yo tenía 10 años, un día me preguntó que si ya había enfermado para comprarme unas galletas. Y en medio de la inocencia le contesté que me sentía muy bien de salud, pero que rico comer galletas. Se imaginarán la cara de mi abuela, aquello de la falta de claridad en la comunicación. Cronifonías, el podcast. No sé si te has notado que cuando alguien entra a una droguería a comprar unas toallas higiénicas se las dan en una bolsa de papel o en una bolsa negra. O sea, todavía existe eso. Digamos que ya la pena para uno comprar un preservativo, digamos uno de mujer o algo, digamos, ya está un poquito más socializado, pero esta parte todavía sigue siendo un tabú. Todavía a los hombres les da miedo o tienen
algunos como prejuicios para tener sexo con la menstruación o sexo con el periodo, o lo ven algo como impuro. Todavía eso pasa mucho, o a las mujeres les teme, por ejemplo, cuando me buscan, cuando tienen una hemorragia uterina normal, un sangrado constante, dicen no, es que tengo problemas en mi sexualidad, mi esposo me va a dejar, ¿cierto? Entonces sí, yo sí pienso como tú, todavía eso es visto como, pues no está normalizado como debe ser, como llorar, como reírse, no menstrua, ¿cierto? Entonces digamos que no está visto todavía en la sociedad como algo fisiológico, sino que todavía es algo como impuro, como algo pues que no está muy socializado. Que hay que esconder. Eso, que hay que esconder. O todavía nos da pena mancharnos, o todavía, ¿cierto? Digamos, no sé si viste ese ejercicio que hizo la alcaldía de Medellín, donde le echaron pues como pintura roja a una mujer y ella iba así por todos lados, entonces había gente que decía, mira, ven, o sea, de buena manera, como que no la miraban ni se reía, sino que ya, ven, mira, acá está una toalla, si quiere le presto el saco, o sea, era bonito, pero pasaba por el frente de otros que se reían y no le decían nada, y otros sí le ayudaban. Es muy bonito, es un video de la alcaldía de Medellín, me pareció, es muy acorde como a lo que estamos hablando. Mancharse para nosotras es terrible, no hay otra palabra. Nos sentimos incómodas, sucias, observadas y obviamente señaladas. Sobre eso le pregunté a Oriana y wow, dijo tantas cosas sabias e importantes. Habló de la productividad y de la inclusión, cosas que definitivamente nunca había pensado. Cronifonías. Hay un montón de cosas que suceden con el ciclo menstrual que están condicionadas por todas las taras, por todos los tabús sociales que hay. Para nadie es un misterio que es algo terrible si uno se mancha en la calle, ¿no? Si se manchó del sangrado menstrual, pero es porque hay un estado de vulnerabilidad y porque es una sociedad que la mujer tiene que ser productiva siempre. Sí, el rol nos hizo cambiar muchas cosas y dentro de esas cosas que nos hizo cambiar es sigue siendo productiva aún menstruando, sigues productiva aún lactando, sigue siendo productiva aún en embarazo, ¿sí? Y en el tiempo de nuestras abuelas es la vida continúa, usted no se puede echar a llorar, tiene que hacer la comida, tiene que lavar, tiene que un montón de cosas y que además nadie se dé cuenta que usted está enferma, ¿no? Entonces, digamos que para mí, desde mi forma de ver, esta no es una sociedad que sea incluyente con las personas menstruantes. Y además ahorita que hay que tratar de ser más inclusivas, ¿no? Porque hay niñas menstruantes, adolescentes menstruantes, mujeres menstruantes y con todas estas variaciones del género, ¿no? Hay muchas problemáticas con el tema menstrual que uno ni siquiera se las pregunta. Pero, por ejemplo, cómo viven las mujeres la menstruación en la cárcel, las habitantes de calle, porque no es la situación de uno, pero no quiere decir que a ellos no les pasa el ciclo menstrual y siguen estando en un estado vulnerable porque el sistema deja a las mujeres vulnerables. Oriana habló de la productividad y entre charla y charla surgió el término empatía laboral, esta vez con Lina. De esto vamos a hablar en dos direcciones. La primera de ellas sobre la normalización que nosotras mismas le hemos dado a los cólicos menstruales, que en ocasiones es insoportable e incapacitante. Aquí la ginecóloga nos da 3 señales de alarma que requieren atención médica. Cronifonías, el podcast. Los cólicos no son normales. Siempre que haya un cólico exagerado hay que buscar ayuda. Existe una patología que es muy común que se llama endometriosis. El endometrio o el sangrado menstrual no va de manera anterógrada, o sea que no se va toda por la vagina, sino que se va retrógradamente por las trompas y llega a la cavidad. Hace como siembras de endometrio en la pelvis y eso hace como este tejido glandular que cada vez que estamos en el ciclo menstrual no solamente crezca endometrio al interior de la cavidad uterina, sino también en la pelvis. Entonces es como muy doloroso y eso tiene manejo, tiene solución, nosotros podemos ayudar a eso porque digamos que un cólico o como se dice semiológicamente la dismenorrea, que es cólico con la menstruación, puede tener mucho deterioro en la calidad de vida de la mujer.
puede dar incapacidades médicas, les puede generar por la irritación de la pelvis y los tejidos diarrea, vómito, ¿sí? Entonces pueden haber incapacidades por eso. Mi invitación es que si tienen esos síntomas deben de buscar ayuda profesional, porque eso puede tener solución, ¿sí? Pues la invitación es a no normalizar los cólicos, porque algo está pasando. Normalmente es algo muy tolerable ya cuando está muy incrementado. Obviamente esta patología de la que estoy hablando también se puede ver pues afectada la parte sexual. Dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, también se puede estar como ahí. Y cuando uno tiene mucho dolor para hacer popó, ¿cierto? En las deposiciones también. Entonces se dice que es la enfermedad de las 3D: dispareunia, dismenorrea y disquexia. Esas tres cosas, si alguien tiene eso, debería buscar ayuda, porque podría tener algún grado de endometriosis que puede tener pues algo de manejo paliativo, y hay inclusive movimientos sociales para que la gente reconozca que una dismenorrea o un cólico con la menstruación no es tan normal. La segunda dirección que te nombré hace un momento la resume Oriana con educación menstrual, que no debe ser solo para niñas. Todos debemos saber de qué se trata, porque si lo vemos a blanco y negro, gracias a un ciclo menstrual tú estás aquí escuchando este podcast, con todo y el mal genio o el cansancio que le pudo haber dado a tu mamá en esos días hormonales. Cronifonías. Entonces hay todo un tema que es la educación menstrual, que consiste en eso, en crear conciencia en mujeres, niñas, adolescentes, en todas las personas, sobre el reconocimiento del órgano sexual femenino. Luego entender lo que es como tal el proceso menstrual, que es toda una historia muy larga. ¿Dónde cree que inicia el proceso menstrual? Debe ser en el cerebro, realmente. En el cerebro, exacto. Entonces empezar a enseñar todo lo que tiene que pasar dentro de nosotros, porque hay todo vuelvo a decir, un estigma social con frases que ya se han naturalizado, ¿no? Es que está de mal genio, es el que tiene el periodo, es el que tiene la regla. La gente no entiende la magnitud del proceso hormonal que vive una mujer para poder menstruar, ¿no? Es todo un cambio de hormonas, suben, bajan, tienen días en que la energía está muy alta. ¿Por qué? Porque todo el sistema hormonal está dando lo mejor para que tu cuerpo tenga mucha energía, pero también luego hay un momento de caída en el que hay otro cambio hormonal, bajan los estrógenos, sube la progesterona, y ahí las mujeres se sienten más cansadas, ¿sí? Pero nadie puede darse cuenta de eso, y no preparan a nuestras niñas para eso, ni la preparan a una para ser una adulta que tenga que vivir todo eso. Entonces digamos que el tema de la educación menstrual es prepararnos desde todo lo que es y todo lo que queremos que sea ese proceso menstrual con nosotras. ¿Recuerdas que los comerciales de televisión de toallas y tampones mostraban la capacidad de absorción de sus productos con un líquido azul? Raro, ¿no? Como si la sangre fuera prohibida, como si debiéramos sentir pena de llevar sangre en las venas, o como si menstruar fuera pecado. Hablemos de la sangre y de lo enriquecida que es la que cada 28 días aparece en nuestras vidas. Cronifonías, el podcast. La menstruación es el reflejo del endometrio, ¿cierto? El endometrio en la primera fase del ciclo menstrual crece, en la segunda fase, pues o en la última fase del ciclo menstrual se enriquece de nutrientes para permitir que ahí llegue pues la celulita pues del espermatozoide y el óvulo y se implante allí, en esa camita rica de nutrientes. Como no hay fecundación, entonces se corta la irrigación o la circulación en el útero, y todas esas glándulas enriquecidas, eso es lo que se va desprendiendo del útero y es lo que genera la menstruación. Por ende, al principio va a ser más fuerte, o sea, va a ser un flujo más abundante. Pueden haber membranas que a veces se asustan, como, ay doctora, me salió un tejido, es normal, porque si esas glandulitas estaban bien formadas, eso puede ser normal. El tejidito que te salgan como hilitos, ¿sí? Eso puede ser normal. Y el primero y el segundo día, el flujo pues es un poquito más abundante, ¿sí? Es como eso. Pero en cuanto al olor, pues no debe oler feo, ¿sí? Digamos que tiene un paso vaginal, pero digamos si es de fetidez o algo, podemos sospechar alguna infección. Normalmente no huele feo.
No es sangre mala, no, es nuestra sangre. El esfuerzo, todo el esfuerzo al final de un ciclo para que se hiciera pues una gestación, o sea que es un tejido muy enriquecido con todo lo mejor de nosotros, con todo lo mejor que el cuerpo puede dar para que tu bebé esté ahí, pero pues no sea la fecundación, entonces se expulsa, entonces no es sangre mala, ni represada, ni pútrida, ni... Gestionar el periodo menstrual es una cosa medio improvisada en ese primer año de sangrado. La mamá o la hermana mayor indican con qué elementos se puede contener el sangrado, regularmente toallas higiénicas. No es sino con el tiempo que vamos ensayando otros artículos que mejor nos quede. Me gusta de esta generación a la que pertenezco la conciencia ambiental, y aunque a muchas les parezca retrógrado, las toallas de algodón reutilizables están volviendo a ser usadas. Y también se ha incrementado el uso de la copa menstrual. Cronifonías. Sí, gestión menstrual es todos los artículos que puedes utilizar para gestionar tu menstruación. Normalmente, dentro de lo que nos han mostrado, nos dicen que solo existen los tampones y las toallas. Pero realmente en el mercado ahora hay muchas opciones. Tenemos los panties menstruales, tenemos toallas de tela reutilizables, tenemos la copa menstrual, el disco menstrual, la esponja marina, aquí te estoy nombrando 8. Y normalmente nos muestran solo 2. ¿Por qué? Porque la educación menstrual, comillas, educación menstrual, la están haciendo las empresas que nos van a vender un producto que vamos a utilizar toda nuestra vida. Entonces a mí me parece que ahí hay una doble moral de si están educando para el consumo o si están educando para la salud. La sociedad está cambiando y se está transformando, y ellos han tenido que cambiar las narrativas y han tenido que incluir cosas. Vemos que ahorita hay una marca de estas que está incorporando los panties menstruales, y me parece a mí que es interesante porque es eso, las narrativas están cambiando y estamos volviéndonos también más conscientes en el impacto ambiental que generan las toallas desechables y los tampones, y también el impacto a nuestra salud que deja el uso de estos productos. Entonces nosotros iniciamos haciendo toallas de tela, pero fue como el inicio para algo que se fue volviendo más grande, más bonito. Empezamos a traer copas que fueran certificadas, porque ahorita también hay todo un dilema con las copas menstruales. Entonces, claro, hay muchas mujeres que han tenido una experiencia difícil con la copa, pero han tenido una mala asesoría, pero han tenido un mal producto, entonces genera una mala experiencia. Entonces fue como todo un proceso empezar a hablar de esto. Entonces al final, sin querer, terminar explicándole a la persona cómo ponerse la copa, tener que explicarle cómo funcionaba todo su órgano sexual, porque no sabía. Ya empezamos a tener un enfoque también no solo hacia la gestión menstrual, sino también hacia la educación. Hemos llegado al final de esta cronifonía con varias conclusiones. Primera, que el ciclo menstrual es sinónimo de salud. Segunda, que todo lo mejor que puede dar nuestro cuerpo está en ese sangrado. Tercero, que es normal tener variaciones de temperamento por los cambios hormonales. Cuarto, que no es normal tener cólicos. Eso de tomar una pastilla y ya no es lo mejor. Quinto, que debemos recibir educación menstrual para asimismo compartir el conocimiento con nuestros hijos. Y sexto, que nuestro cuerpo es perfecto. Soy Claudia Brito. Qué maravilla poder hablar de estos temas y difundirlos gracias a este espacio sonoro del diario La Crónica del Quindío. A Lina y a Oriana, mil gracias por enseñarnos tanto del tema. Son un par de mujeres auroras que desde su quehacer transforman imaginarios. Estoy segura que a alguien que conoces les sirve esta información. Compártela. Tú y yo nos escuchamos en la siguiente cronifonía. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.